Y eso es un problema que indudablemente hace caer, como ya lo decía Ricardo, en errores, en malos manejos. Incluso hay organizaciones que tienen muy poco tiempo y resulta que empiezan a manejar millones porque no hay ningún control del Estado. Es decir, una vez se hace el procedimiento para legalización, pueden presentarse para el manejo de fondos públicos. Entonces, ahí la primera propuesta que ha hecho la señora Contralora, me parece que esa es una vía para sanear, para controlar. Si tiene que haber una certificación, tiene que haber un sistema de auditoría, pero no una auditoría que se haga después que pasó la obra, sino una auditoría que esté permanentemente vinculada al proceso. Inclusive, tendría que ser porcentualmente una auditoría que vaya sobre un 25% de ejecución, 25% de auditoría hecha, 50% de ejecución, 50% de auditoría hecha, 75% de ejecución, 75%, y no cuando terminó la obra, que muchas veces se vieron malos manejos, mala inversión o ahorros. Entonces, ahí es donde tiene que haber un nivel de control del Estado, porque son fondos de la población. ¿Qué experiencia tienen ustedes en control privado? Porque sus ONGs de alguna manera son fiscalizadas por los donantes, que son privados. ¿Qué experiencia La tienen experiencia es esa, que es el control sobre la utilización de fondos, la eficacia y eficiencia del gasto por resultados. Es decir, permanentemente las auditorías van acompañadas de la fiscalización, del control de los documentos, de los respaldos, vinculación con el pueblo. Si nosotros decimos que vamos a hacer una actividad con niveles educativos, pues se pregunta con la gente, hay vinculación permanente, entrevistas, entonces fotografías, y es permanente, es un acompañamiento permanente. En el caso nuestro, las auditorías sociales que le llamamos, no tienen solo ese carácter de control, también tienen un carácter de acompañamiento, porque a veces hay problemas que tienen que ser consultados inmediatamente con las agencias de financiamiento para reencaminar inversiones, y para eso sirve. Es decir, y son fondos de organismos internacionales de otros países que están, digamos, acompañando a Guatemala en procesos de educación, en procesos de salud, en distintos procesos en donde se hace este sistema de controles. Ahora, ¿qué sucede con las organizaciones no gubernamentales que ya han sido tildadas por anómalas o por la falta de ejecución transparente con el dinero del Estado? ¿Será que estas deben de sacarse, por así decirlo, de las que tienen posibilidad de seguir realizando obras con el Estado? ¿Qué mecanismos hay actualmente o qué se debería de implementar para evitar esto? Miren, el tema no es nuevo y hay avances. Lo que pasa es que volvemos a la cuestión de la impunidad. Cuando se trata de financiamiento de campañas electorales, ahí no hay ley que se cumpla. Y volvemos a la edad de piedra o a la jungla, ¿qué vamos a hacer? Pero, por ejemplo, la normativa actualmente, la normativa que regula la ejecución del presupuesto, el articulado de las leyes anuales del presupuesto, prohíben expresamente que un ministerio de línea, una secretaría o fondo social contrate ONGs que no sean para el SIAS, el Sistema Integral de Atención y Salud, y los institutos por cooperativa en el caso del Ministerio de Educación. Ningún ministerio, secretaría o fondo social puede contratar ONGs a menos que viole la ley. Eso es lo primero, hay que legislar. El problema, insisto, el problema está, el famoso caso, y bueno, ahí hay que ver, la gente de Acción Ciudadana me parece muy emblemático, que haya puesto un rótulo de monumento a la corrupción enfrente del malogrado y maltrecho edificio de la Gobernación Departamental de San Marcos, que está siendo nuevo, lo dañó el terremoto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ese edificio, ¿quién lo construyó? No lo construyó el Ministerio de Comunicaciones, no lo construyó una secretaría ni lo construyó un fondo social, lo construyó el Consejo Departamental de Desarrollo. Entonces lo que pasa es que la legislación actual ya alcanzó la prohibición a los ministerios, secretarías y a lo que se llama las entidades de la administración central. Pero el problema está en que en las entidades descentralizadas y autónomas todavía no están obligadas a observar la prohibición.
¿verdad? O por lo menos no está tan claro en la ley. Y ahí yo me voy a poner técnico, pero hay una iniciativa de ley, es la número de registro 4461, dictaminada favorable por la Comisión de Transparencia del Congreso, pero pendiente de dictamen por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. En esa iniciativa de ley, que ya debería ser aprobada, pero por la historieta del Congreso y el presupuesto y todo lo demás, resulta que la prohibición para que alcance realmente a todas las entidades estatales está pendiente de aprobación en el Congreso. Don Víctor, nos queda un minuto. ¿Qué esperar del Ministerio Público? La Contralora ha puesto unas denuncias, usted mismo ha afirmado que hay que hacer un seguimiento permanente. Estas denuncias son ya de aguas pasadas. ¿Qué eficiencia, o mejor, qué eficacia podemos esperar del Ministerio Público en esto? Que se aplique la ley como está establecido. Lamentablemente, como bien dijo Ricardo, pues las leyes no siempre son observadas para todos. Aquí en Guatemala tenemos una característica, que las leyes no se aplican en la dimensión de los problemas. Entonces tiene que haber un seguimiento jurídico, seguir los debidos procesos como está establecido, a manera de que el Ministerio Público pues tenga todos los mecanismos para recuperar los fondos. Es decir, ahí hay un problema de cómo va a ser el Estado para recuperar fondos que se mal invirtieron, pero que en algún momento determinado ya las instituciones no los poseen, y entonces digamos, ahí hay un problema que el propio Estado va a tener que encontrar los mecanismos de solución para encontrar las alternativas. Entonces es el Estado el que crea el problema, y el Estado ahora tiene que resolverlo. Entonces una opción también es que se empiece de nuevo a revisar, que el propio Estado empiece a hacer sus propias inversiones y sus propias construcciones, porque hay un debilitamiento total del Estado, y eso hace que estos problemas que hoy se están viendo en una magnitud importante, pues con las condiciones naturales que tiene Guatemala, se vean peor, en peores condiciones, porque la situación de vulnerabilidad que tenemos como territorio pues va a seguir afectando al país. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahí han visto las soluciones que aportan. Yo no sé si el Estado es el mejor modelo, habida cuenta que hasta ahora el Estado es el que nos roba todo y no provee de nada. Esperemos que personas que tienen experiencia sean llamados por el Congreso para ver este tipo de organizaciones, cómo se pueden controlar, y sobre todo que nuestros legisladores tomen conciencia de que estas cosas no pueden seguir pasando. Don Víctor, Ricardo, muchísimas gracias, y ustedes no se muevan, si son tan amables, que vamos a regresar con otro tema no menos importante.